Hola a todos en las ramas, buenas tardes, qué gusto verlos, Dios los bendiga muchísimo. Pues este tema que vamos a ver el día de hoy es algo importantísimo, vital en la vida cristiana. Se llama arrepentimiento y perdón. Dos conceptos sumamente importantes. Los vamos a estar viendo aquí, los vamos a estar desarrollando cada vez que lo revisamos, saben que otra vez vuelve a producir como un impacto en nuestro corazón. Entonces, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a estar ahí hablando a través de esta temática, de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, pues déjame comenzar con Lucas 11:4. Es en el modelo de la oración del Señor. Dice, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Esta palabra perdonar, en la segunda mitad del versículo, está en el tiempo presente en griego. Esto significa que el discípulo o los discípulos, es decir, incluyéndonos a ti y a mí, debemos perdonar de forma continua y regular contra a los que pecan contra nosotros. Y conforme hacemos esto, entonces cumplimos con la condición de ser regularmente perdonados por Dios, porque es como una relación directamente proporcional. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es como un presente continuo. Nunca terminamos de perdonar y Dios nunca termina de perdonarnos a nosotros. ¿Cómo es esto? Porque al principio a mí me hacía ruido, ¿no? Yo le decía, yo pensaba, bueno, ¿qué no fui yo ya perdonado de una vez y para siempre? Y bueno, pues es de lo que vamos a estar platicando y desarrollando en este tiempo. Así que mira, es algo vital, importante. Yo me tardé muchos años en descubrirlo o en darme cuenta de cómo estaba este asunto. Entonces, cómo estaba esta condición, esta situación. Entonces, qué bueno que tú la puedas captar aquí de entrada. Fíjate, cuando le pedimos a Dios perdona nuestros pecados, estamos confesando nuestros pecados. ¿Verdad? Está muy sencillo, muy simple, muy directo, pero a veces está en desacuerdo con esta parte que te decía yo, de que yo creía, pues si ya fui perdonado de una vez y para siempre, entonces ¿por qué tengo que seguirle pidiendo perdón a Dios por mis ofensas, por mis faltas, por mis fallas? Entonces, bueno, pues mira, la mejor manera de darle luz a esto es a través de la palabra, así que dejemos que la palabra de Dios nos hable. Fíjate, en la salvación tú y yo somos perdonados de nuestros pecados. Cuando nos venimos delante de Dios y le pedimos perdón y reconocemos nuestras faltas, nuestras fallas, todos nuestros errores, nuestro olvido de Dios, cómo estábamos ahí como ovejas perdidas, sin rumbo, sin dirección. Pues en respuesta a esa oración que tú y yo hicimos, que se le dice o se le llama la oración del pecador, pues Dios nos perdonó, ¿verdad? Dios es el justificador, el que nos justifica, el que nos puede, digamos, conceder el perdón a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso Romanos 3:26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, es decir, Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Recordemos que tú y yo hemos sido justificados por sencilla fe, no porque nos lo mereciéramos. Hemos sido perdonados no porque fuéramos muy guapos o muy simpáticos o muy bonitos. Fue a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, quien pagó por ti, por mí, nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa, nuestros pecados de nuestra vida pasada. Y esa declaración de justificación ocurre sin que tú y yo metamos las manos, ¿me entiendes? No podemos hacer nada. Es un sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, y es una obra completa, es una obra perfecta. Tú y yo no le podemos agregar absolutamente nada. Cuando la gente dice equivocadamente, es que tengo que sufrir para merecer el perdón de Dios, es que no puedo ser perdonado, es que mil razones, argumentos que hemos oído a lo largo de nuestra vida cristiana, son argumentos equivocados porque no están de acuerdo con la palabra de Dios. Romanos 3:28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Dice que por las obras de la ley, por ser, por
ni por sacrificios, ni por querer ganarnos la salvación o la justificación. Tú y yo, nuestros esfuerzos son vanos, no hay manera de poder alcanzar esta justificación de parte de Dios si no es a través de sencilla fe. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Romanos 8:33-34 sigue la palabra hablando y dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Mira, algunos conceptos clave aquí son: condenar a alguien es declararlo culpable como en un tribunal de justicia. Lo contrario de la condenación entonces es la justificación. Es decir, justificar a alguien es declarar a esa persona no culpable. Y como estábamos viendo ahorita en Romanos 3:28, el acto de Dios que nos declara no culpables, es decir, justificados, ocurre aparte de cualquier obra de nuestra parte. Sucede solo en respuesta a nuestra fe en Jesucristo. Debido a que esta declaración es el veredicto del juez del universo, pues significa que tú y yo ya no tenemos una penalización por el pecado en nuestras vidas. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por supuesto, ser declarado no culpable significa que todos los cargos en contra de la persona han sido retirados, han sido perdonados. Y eso es precisamente lo que dicen las Escrituras. Romanos 4, del 5 al 8. Sin embargo, al que no trabaja, sino cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Fíjense cómo dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Así que aquí Pablo, el autor del libro de Romanos, está diciendo que Dios justifica a alguien, es decir, lo declara no culpable al perdonarle los pecados a esa persona. Y esto es la doctrina de la justificación: declarar a una persona culpable como no culpable, perdonando así los cargos de los pecados cometidos por los cuales fue condenado. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, estas son las buenas noticias. Sin embargo, fíjate, aquí está el punto. Las Escrituras dicen que aún necesitamos perdón después de la salvación. Chihuahua, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a verlo. Fíjate, los santos, es decir, los justificados por la fe en Jesucristo, los que han sido perdonados de sus pecados pasados, aún necesitan arrepentirse y confesar sus pecados después de la salvación, porque aún después de la salvación tú y yo seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. O dime si alguien de aquí, ¿verdad?, ha alcanzado esa perfección en la vida cotidiana, de ya no enojarse, de no gritar, de aguantar cualquier ofensa, de soltar las cosas, de no fallar, de hablar correctamente todo el tiempo, de no ofender a nadie, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante, ¿no? Continuamente, diario, de repente nos tropezamos, de repente no hacemos las cosas correctamente. Yo no sé cuántas veces yo he tenido, ¿verdad?, así, he tenido que arrepentirme y pedir perdón inclusive a las personas, pues por errores o por situaciones o por fallas de mi carácter, que les he tenido que pedir perdón a las personas. ¿Cómo no pedirle perdón a Dios? ¿Sí me estoy explicando? Fíjate, todavía necesitamos tú y yo confesar y arrepentirnos, es decir, reconocer delante de Dios y arrepentirnos de situaciones recurrentes, de fallas recurrentes, de pecados recurrentes, porque pecado, pues se oye la palabra muy agresiva, muy condenatoria,
pero pues significa no fallar, quiero decir fallar o no, o errar, o no darle, no atinarle al blanco. Eso es, o sea, fallar ahí a Dios en situaciones. A lo mejor tú me dirás, sí, pero yo no cometo ya los pecados que antes cometía. Pues claro, porque ahora tienes una conciencia, porque ahora tienes el Espíritu Santo en tu vida, pero sigues tú y yo, seguimos ahí cometiendo errores, ¿verdad? En nuestra vida. Dice que aquel que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios, ¿verdad? Porque todos hemos pecado. Sí, es cierto, estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora hemos sido restituidos a su presencia, a su gloria, a su amor, a su misericordia, pero de todas maneras tú y yo, mientras estemos aquí en la tierra, pues muy probablemente seguiremos cometiendo errores. Muy cierto también que serán cada vez menos porque cada vez tendremos más conciencia, ¿verdad? Ya no nos tropezaremos tan seguido con la misma piedra, pero de todas maneras estamos todos sujetos a fallas y a traspiés en el camino del cristiano, que por cierto no es una carrera de 100 metros, a ver quién llega primero, sino es una carrera de permanencia, es como un maratón, es una carrera a largo plazo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? El que se mantenga en esta certeza, en esta confianza de que es justo delante de Dios y entonces pues esté dispuesto, flexible a acomodar su carácter al carácter de Jesucristo. Así que una cosa que queremos ver es que los cristianos pues sí fallan después de la salvación, ¿cómo no? Por eso Pablo pues nos amonesta a conducirnos de manera que podamos, o sea que andemos ahí en el agrado de la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, dice él, concede, ya lo están practicando. Y esta exhortación de Pablo a caminar de una manera que agrade a Dios, pues significa que también es posible caminar, para un cristiano, caminar de una manera que no agrade a Dios, ¿verdad? En Efesios 4, el mismo Pablo establece una lista de pecados de los cuales los cristianos deberían de abstenerse, porque estas cosas, dice ahí, causan tristeza al Señor. Dice Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que entonces, pues Jesús mismo nos dijo que todavía la regamos tú y yo, todavía pecamos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Jesús reprendió a 5 de las 7 iglesias de aquel tiempo porque estaba disgustado con ellas. Y bueno, ahí les dice varias cosas que seguiremos viendo en la próxima ocasión. Interesantísima la próxima clase, no te la puedes perder. Mientras tanto, que Dios te bendiga muchísimo. A todos en las ramas les mandamos un abrazo afectuoso. Que Dios los bendiga, los guarde, les ayude, los prospere, los ayude en todas las cosas. Bendiciones.